Bueno, vamos a grabar un par de cuestiones relacionadas con la ley de Snell. Nos dicen que un alumno en el laboratorio elabora la siguiente tabla al estudiar un vidrio Flint utilizado en óptica. En el experimento, veis aquí, se hace incidir a través del hemicilindro un rayo, por lo tanto siempre entra sin desviarse, ¿vale? Para eso se utiliza. Y de esta forma medimos ese ángulo incidente y vemos el ángulo refractado, ¿vale? Estamos pasando de un medio que es vidrio, que es un índice de refracción mayor que 1, al aire, cuyo índice de refracción va a ser 1. Eso lo tenemos que conocer. Nos dice que calculemos ese índice de refracción del vidrio, sabemos que es mayor de 1, pero no exactamente cuándo, y si podrá darse el fenómeno de reflexión total, ¿vale? Cuando el rayo emerge. Venga, pues vamos con ello. Nos dice la ley de Snell que el índice de refracción en el medio incidente, del medio incidente por el seno del ángulo incidente, va a ser igual al índice de refracción del medio refractado, que, bueno, aquí le está llamando R, yo suelo llamarle S para que no se confunda, pero bueno, le vamos a llamarle R, para seguir la misma notación que aquí, por el seno del ángulo refractado, que ya digo, se le llama R. Vale. Bueno, incluso nos da ya el seno, nos da índice, nos da ángulo incidente y su seno calculado, o sea, no tenemos ni que calcularlo, ángulo refractado y su seno calculado. Por lo tanto, vamos a estudiar ese ángulo refractado en los 4 casos que salen aquí, ¿vale? El caso que vamos a llamar A, B, C y D. Bien, pues para el caso A, si yo despejo de ahí el índice de refracción, no, perdón, el que tengo que es el índice de refracción del medio incidente, porque el refractado hemos dicho que es 1, me quedará como 1 por el seno del ángulo refractado dividido por el seno del ángulo incidente. Bueno, pues si ya tenemos todos estos datos, bueno, he puesto apartado A, pero serían todos los apartados. Para el caso A, si lo hacéis, sale 1,619, no tenemos más que sustituir los datos que me han dado aquí, ¿verdad? 0,34 entre 0,21. Para el caso B, que sería 0,50 entre 0,31, es 1,613. Para el caso que hemos marcado como C, nos sale 1,595. Y para el caso D, nos queda 1,580. ¿Vale? De tal manera que si hacemos la media de todo esto, ese índice de refracción de ese vidrio que tenemos ahí, el vidrio Flint que le llaman, es de 1,602. Bueno, ya lo tendríamos calculado. Y ahora nos pregunta, ¿se puede dar el fenómeno de reflexión total? Bueno, pues sabemos que si pasamos de un medio más refringente a uno menos, sí que se puede dar. ¿Por qué? Porque ese ángulo incidente, fijaos, tenemos siempre un ángulo incidente y al refractarse el ángulo es mayor. Llegará un momento que ese ángulo sea lo suficientemente grande para que el ángulo refractado, no habría ángulo refractado porque llegaría a los 90 grados, ¿no? Por lo tanto, la reflexión es completa, por eso se dice reflexión total. Entonces, sí que se puede dar, no nos dicen que lo calculemos, pero lo vamos a calcular, y para eso tenemos que ver, pues esto, que ese ángulo refractado vamos a tomarlo por 90, ¿vale? Entonces, el índice de refracción del ángulo incidente por el seno de ese ángulo incidente que va a ser el ángulo límite, ese ángulo límite va a ser igual al n del refractado por el seno del ángulo refractado, pero que en este caso este seno, para que este ángulo sea el ángulo límite, este ángulo debe ser el seno de 90 grados, o lo que es lo mismo 1, ¿vale? Por lo tanto, este índice de refracción que acabamos de calcular, 1,602, por el seno del ángulo que estamos queriendo calcular, va a ser igual a 1 por 1, ¿vale? Y de aquí podemos sacar ese ángulo incidente, será el arcoseno de 1 partido de 1,602, ¿vale? Lo pasaríamos al otro lado.
Si hacemos esto, ese ángulo límite sale de 38,62 grados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en ángulos inferiores a 38,62, fijaos que aquí solo llegan hasta el 30, claro, y entonces sí que hay ángulo refractado. Pero si llegásemos a 38,62, ya el ángulo refractado no existiría y solo hay ángulo reflejado. Todos los ángulos por encima de este ya no tendrían refracción. Bueno, pues eso nos está pidiendo el ejercicio 39. Y vamos a hacer uno más, que hay tiempo. Vamos a hacer el 41. Y nos dice en el 41 que procedente de un foco dentro de una piscina con agua, y nos dan el índice de refracción del agua. Bueno, pues podemos representar aquí así, más o menos, ¿vale? Esto sería la piscina. Aquí estaría el agua. Por lo tanto, aquí tenemos n igual a 1,33 y dice que tenemos aquí un foco, ¿vale? Un foco que está lanzando pues esa luz hacia afuera, ¿vale? Y se va a encontrar pues que pasamos del agua al aire, ¿vale? Y me dicen, lanzamos varios rayos con distinta inclinación. De hecho, aquí están con 36, 40, 45, 46... 52 y 60 grados. Se rellena una tabla, pero sospechamos que algunos valores de ángulos refractados pueden ser incorrectos. Bueno, aquí digo que no estaban concentrados y algunos valores no pueden ser correctos. Dice que puede que no sean correctos. Y otros que faltan por rellenar. Dice que copiemos la tabla, ya la tenemos aquí, corrijamos los valores y completemos los que faltan explicando cómo lo has hecho. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la ley de Snell, ¿no? El índice de refracción del ángulo del medio incidente, que en este caso el medio incidente es el agua, porque el rayo nace del agua, ¿vale? Y pasaría al aire, ¿vale? En este caso, como es más de un medio más a un medio menos refringente, se abriría ese ángulo por el seno del ángulo incidente, que ese sí que lo tenemos bien en todos los casos, va a ser igual al índice de refracción del ángulo del medio refractado, que en este caso es aire y por lo tanto es 1, por el seno de ese ángulo refractado. Bueno, le vamos a llamar R y ya está. Pues nada, lo que tenemos que hacer es ir calculando este ángulo en todos los casos, a ver dónde está bien y dónde nos hemos equivocado. Voy a llamar caso A, B, C, D, E y F. Y vamos con el primero, que en el caso A se nos queda que el seno, esto sería 1, hemos dicho, y por lo tanto el ángulo refractado va a ser el arcoseno de el ángulo incidente por el seno del ángulo incidente. En este caso, bueno, esto es para todos, esto no es para el A, sino que es para todos y ahora sí. Ahora, para el caso A, ese ángulo refractado sería el arcoseno de 1,33 por el seno de 36. Si hacemos eso, nos sale un ángulo aquí de 51,4. Por lo tanto, este primer caso, el caso A, habían tomado bien el valor y lo podemos confirmar. Parece que no lo he escrito yo bien. Vamos a poner un check de que está ok. En el caso B ni siquiera hay valor. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es calcularlo. Vamos con el caso B y ese ángulo refractado debe ser ahora el arcoseno de 1,33, pero por el seno del ángulo incidente, que en este caso es 40, y eso nos da un valor de 58,74. 58,74 que escribimos aquí. Bueno, en el siguiente ya podemos ver que no puede ser, ¿verdad? Este ángulo debe ser mayor de 45, porque el ángulo refractado debe ser mayor en este caso, porque pasamos de un medio más refringente a uno menos. Pues vamos a calcular el ángulo bueno que se debería haber medido. Sería el arcoseno, en este caso de 1,33 por el seno de 45, y eso arroja un valor de 70,12. 70,12, por lo tanto este está mal y habría que poner 70,12. En el siguiente nos dicen que no hay haz. Bueno, solamente un grado más incidente y ya no hay haz, ya nos pasamos de 90. Bueno, no sé, parece que también va a haber un error, pero lo vamos a calcular. Pues para el caso D, el ángulo refractado será el arcoseno
de 1,33 por el seno de 46 y en este caso nos sale 73,08. Por lo tanto sí que hay haz. Esto está mal y lo cambiamos por 73,08 grados. Y ahora nos dice aquí ángulo refractado 120. Bueno, esto no puede ser en la vida, ¿verdad? El ángulo refractado 120 no puede pasar de 90. Vemos que está mal, pero vamos a calcular a ver cuál sería el ángulo en el caso que hubiera alguno. Bueno, voy a seguir por aquí a la derecha. Ese caso que hemos llamado E sería ese ángulo refractado, sería el arcoseno, en este caso de 1,33 por el seno de 52. Y esto ahora ya no es posible, ¿vale? Ese arcoseno, este número ya es mayor que 1 y por lo tanto no existe ese ángulo. No existe, no hay haz, sería, ¿no?, como para seguir la notación que estaban utilizando, no hay haz o no existe ese ángulo. Por lo tanto, hemos rebasado, en el ángulo 52 hemos rebasado el ángulo límite, aunque no sabemos exactamente cuál es. Bueno, si el 52 está rebasado, el 60 también, ni siquiera tendríamos que hacer los datos, ¿vale? Los cálculos. Por lo tanto, si no hay para 52, no hay haz para 60. Y vamos a calcular el ángulo límite que debe estar por aquí, entre medias de 46 y 52. ¿Cómo sería ese ángulo límite? Bueno, pues ese ángulo límite, ángulo incidente límite, en este caso será, lo calculo aquí, nos dice que ese índice de refracción del medio incidente, que será 1,33, por el seno de ese ángulo incidente, que será límite, cuando nosotros tengamos aquí 1, que es el del aire, y el seno sea el seno de 90. Es decir, poner aquí el seno de 90 implica que el ángulo que salga aquí sea el ángulo límite. Si despejamos y calculamos ese ángulo límite, nos sale un valor de 48,75 grados, que, como habíamos previsto, estaba por encima, o sea, entre medias de 46 y 52, ¿por qué? Porque en 46 sí que hay rayo refractado, en 52 no, pues entre medias debía estar el ángulo límite, como así hemos demostrado, ¿vale? Pues ese sería el ejercicio, ¿de acuerdo? Venga, un saludo, hasta luego.